Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos otra vez a nuestra reunión de esta semana. Como veníamos platicando la semana anterior y la previa también, estamos desarrollando esta serie que le hemos titulado Las 6 batallas que debemos ganar. Y hoy es la segunda parte de identidad, es la última parte de la primera batalla que le llamamos la batalla por nuestra identidad, por la identidad que Dios quiere que nosotros creamos y abracemos. Y pues a modo de recapitular muy rápido, la semana pasada hablábamos sobre pues que el sufrimiento y la desilusión que cruzamos muchas veces en nuestra vida nos pueden llevar a perder nuestro enfoque o muchas veces también puede ser el vehículo por el cual Dios expone nuestra debilidad para que podamos acercarnos a Él, para que podamos encontrar un recurso a través de la fe, para que podamos encontrar nuestra identidad y nuestra fortaleza a través de sus promesas y de su palabra. Y también platicábamos sobre que muchas veces nos cuesta trabajo pelear. Eh, a veces creemos que es un tema de temperamento, de familia, de cultura o de educación o de prudencia, pero paulatinamente conforme vamos creciendo, eh, vamos quizá acomodándonos en esta habitualidad donde nos cuesta mucho a veces pelear por cosas que parecieran complejas, ¿no? A veces sí peleamos por las cosas sencillas, las cosas inmediatas o aquello que consideramos que es nuestro derecho. Pero hay ciertas áreas en nuestra vida que paulatinamente van entrando en la pasividad y que van renunciando a ese anhelo o a ese calor de buscar lo que nos pertenece, ¿no? Yo les ponía el ejemplo del torneo de karate de mi hijo, ¿no? Que yo toda la vida le he estado diciendo, no, no pegues, no pegues, no pegues, y ahora que fue el torneo yo le decía, pega, pega, y pega duro, ¿no? Y pega primero, y fuerte, y rápido, ¿no? Y él estaba muy sacado de onda, como diciendo, pues, ¿qué onda, papá? No, que no pegue, y pues bueno, a veces nos sucede así, ¿no? Nos adecuamos mucho a este esquema social, nos adaptamos mucho a esta dinámica, o simplemente creemos que a veces hay otras vías y no es necesario pelear, y veíamos también que Jesús mismo nos transmitía que una señal de carácter no es ir a pelear por pelear, sino entender que nosotros tenemos que desarrollar ese espíritu de guerra, ese espíritu combatiente, ese espíritu que conquista aquello que nos pertenece, ¿no? Y en algunas ocasiones simplemente no hay otro recurso más que luchar por aquello que nos pertenece, por aquello que nos fue arrebatado o por aquello que simplemente es nuestra herencia, ¿no? También hablábamos que Satanás utiliza ciertos recursos para tratar de cautivarnos, ¿no? Tratar de conquistar nuestro corazón, de atraer nuestro interés, de, de tratar de robar nuestra atención y nuestro enfoque, ¿no? Satanás es un experto en utilizar el mundo para tratar de conquistar nuestro afecto, distorsionando nuestro enfoque y distorsionando las cosas que muchas veces nos rodean, ¿no? Hablábamos de dos prejuicios que son los bueno, ponemos como ejemplo dos prejuicios, pero hay muchos, ¿no? Pero dos prejuicios que dominan mucho nuestra sociedad y nuestro mundo actual, que tratan de definirnos nuestra identidad, ¿no? El primer prejuicio cultural que hablábamos es que eres lo que posees, ¿no? Conforme avanzamos en la vida, nos vemos inmersos en esta carrera y en esta guerra cultural y social por tener una evidencia tangible de éxito, ¿no? Entre comillas, y donde realmente podemos calificar o creemos que somos calificados en el éxito que logramos en nuestra vida de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que vestimos, de acuerdo a lo que podemos denotar hacia los demás, ¿no? Llámese en términos de posesiones materiales, en términos de cómo nos conducimos, ¿no? Y eso a final de cuentas es un prisma que nubla nuestra visión de lo que realmente tiene que ser nuestra identidad y nos desgasta, muchas veces nos termina vaciando, termina alejándonos de nuestro verdadero enfoque hacia lo que debería llenar nuestra alma y nuestro corazón, que está en la palabra y está en la hechura de Dios para nuestra vida, ¿no? Y el segundo, pues es cuando muchas veces, aunque algunos se enfocan en tratar de llenar ese hueco a través de las posesiones, pues ese hueco no se llena y se vacía y se trata de llenar entonces con el refugio a través del sexo ilícito, del sexo fuera del concepto original que Dios puso, ¿no? Y eso nos lleva a una batalla por nuestra identidad moral, por nuestra pureza como personas, a esa batalla
por realmente conducirnos como Dios nos diseñó en un inicio y como Dios quiere que nos mantengamos para que podamos heredar y podamos recibir la plenitud de la bendición que tiene Dios para nosotros, ¿no? Hablábamos que el plan de Satanás es muy sencillo. Quiere capturar nuestro interés por medio de los sentidos, por medio de lo que vemos, por medio de lo que nos rodea, y quiere a través ya sea de lo material o del sexo ilícito, atraer nuestra mente para al final hacerse y capturar nuestra alma. Esa es la finalidad del enemigo, capturarnos, aprisionarnos, separarnos del propósito del Padre, separarnos del diseño original que Dios tiene para nosotros a través de estas dos manzanas doradas que pone a nuestra derecha y a nuestra izquierda, ¿no? También algo que hablábamos la semana pasada, que esta guerra que nosotros peleamos es contra un enemigo espiritual, ¿no? Es contra un enemigo que apareciera invisible, pero que se materializa en estas fuerzas o esta presión cultural que nos rodea, ¿no? Que a veces la vemos materializada en el dinero o en las posesiones, en este acumular riquezas o hablar de imagen, de moda, de apariencia, de la falsa percepción de poder o de éxito, o muchas veces el renombre que queremos tener delante de las demás personas, el reconocimiento, ¿no? Sin embargo, la palabra dice, pues no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y de las regiones celestes. Y terminamos la clase de la semana pasada con la conclusión de que tenemos que ser valientes, que tenemos que resistir y luchar para ganar. La palabra en Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. La palabra nos dice que nos vamos a enfrentar a batallas. Es innegable, es inevitable y es más, es necesario que peleemos. Pero Él nos dice que nos equipa con la armadura de Dios, que viene de parte de Dios, para que nosotros no solamente podamos resistir y para que podamos conquistar, sino al final de esta misma batalla podamos estar firmes. Tenemos que ser valientes para resistir y luchar y al final ganar y mantenernos firmes y quedar firmes al final de la batalla. Entonces, esto como preámbulo sobre la lucha de nuestra identidad, tratando de dar continuidad al tema, me acordaba de una película de la cual les quiero hacer una reseña muy rápida. Ya saben que trato de traer un ejemplo muy práctico, pero no sé cuántos de ustedes recuerdan esta película que se llamaba, en español se llamaba El Patriota, en inglés creo que era The Patriot, ¿no? Con Mel Gibson, ¿no? Ya tiene algunos añitos, ¿no? Y esta película en particular me gustó ponerla como ejemplo porque muchas veces hay cosas por las que nosotros creemos que vale la pena luchar y hay veces que nos enfocamos por las cosas que no vale la pena y estamos aferrados peleando por ellas, pero sin embargo, en muchas ocasiones luchamos por las cosas correctas ya hasta que no las tenemos, ya hasta que nos fueron quitadas. A veces nos enfocamos a luchar por aquello que ya perdimos o nos enfocamos en luchar en aquello que muchas veces estamos a punto de perder, ¿no? Y esta película habla un poco de eso, ¿no? Esta película habla de la historia de un hombre mayor, bueno, un hombre maduro, Benjamín, que es interpretado por Mel Gibson, el cual era un soldado en la época temprana de Estados Unidos, y él queda viudo con 7 hijos. En ese entonces ya saben que los hijos se daban así como silvestres, ahí como plantitas en el campo. Él con 7 hijos y viudo, se encuentra otra vez inmerso en esta tensión que existe entre Inglaterra y Estados Unidos y su comunidad, sabiendo que él era un guerrero y era un muy buen guerrero, un buen soldado y hasta capitán o general, no sé qué era, pues tratan de invitarlo a que se una a esta batalla y que se una del lado de los libertadores, ¿no? Sin embargo, él se resiste, ¿no? Él dice que no quiere involucrarse en la guerra porque él ha visto lo que la guerra es, el sufrimiento que la guerra trae y que él prefiere pues mantenerse al margen, ¿no? Entonces, él tiene una negativa rotunda de no participar en la guerra, quedarse con su familia. Sin embargo, su hijo Gabriel, que es su hijo mayor,
y me parece que también el segundo, ellos sí se enrolan en el ejército y van muy entusiasmados, van muy esperanzados de poder hacer la diferencia, pero para su sorpresa en la primera batalla la pierden muy fácilmente, la pierden muy rápido. Es más, en esta parte se ve que ellos huyen y la batalla es muy cerca de la casa de Benjamín, entonces huyen y Benjamín los recibe a ellos y es más, hasta también recibe tanto a los sobrevivientes del ejército de su hijo, que son los rebeldes, y a algunos soldados también británicos en señal, pues bueno, pues de ayuda, ¿no? Los ayuda y los atienden y los sanan. Sin embargo, el general británico que está a cargo de esta batalla, los persiguen y se encuentran que Benjamín está hospedando tanto a los enemigos, que en este momento son los rebeldes, donde estaba Gabriel, el hijo de Benjamín, como a los demás soldados, y en una discusión mata a uno de los hijos de Benjamín, me parece que al segundo, ¿no? Y se lleva preso a Gabriel, al mayor, para llevarlo a colgar como traidor, ¿no? Queman la granja, hacen un destrozo y demás, ¿no? Entonces ahí Martín, que es Mel Gibson, se da cuenta que su pasividad lo llevó pues más que su pasividad, su intento de no involucrarse en un problema, lo llevó a final de cuentas a sí verse implicado en una guerra, sí verse implicado en una situación, pues ahora por salvar a su familia, ¿no? Por salvar a su hijo y por hacer justicia por la muerte de su otro hijo, y se da cuenta que su único recurso es luchar, ¿no? Y pues se involucra en la batalla al final, y pues bueno, como buena película hollywoodense, pues obviamente termina siendo el héroe, y ahí vemos secuencias de guerra y muy patriotas y demás, ¿no? Pero es justo a lo que yo me refería. A veces nosotros ese espíritu de guerra y ese espíritu de lucha no es algo que nosotros queramos abrazar, o es algo que hemos renunciado muy fácilmente, y al final terminamos peleando, o terminamos detonando este espíritu de guerrero por lo que nosotros somos o por las personas y las relaciones que amamos, pero en el momento en que las hemos perdido o cuando las vemos en riesgo, ¿no? Debemos valorar a las personas y a la gente que amamos y a las cosas que Dios nos ha dado y a las promesas que Dios nos ha dado, y pelear por ellas, solo que a diferencia de Martín debemos pelear por ellas antes de perderlas y no después. Tenemos que estar atentos y tenemos que estar apercibidos de las amenazas que el enemigo desata y del plan que el enemigo ha preparado a nuestro alrededor, porque él está como león rugiente esperando nuestro error, esperando nuestra pasividad, esperando a lo mejor nuestra distracción para robarnos lo que nos pertenece. Nosotros también tenemos una asignación predestinada en nuestra vida. Dios nos ha dado una asignación y un propósito en el momento que Él nos pensó y nos creó. Y la conozcamos o no ese propósito, sepamos o no cuál es esa asignación, o tengamos claro en nuestro corazón cuál es ese propósito que Dios puso en nosotros, de una u otra forma nos veremos impulsados a luchar por ello. De una u otra forma nos veremos impulsados a conquistar aquel propósito que Dios nos puso. Es por eso que una de las primeras razones por las cuales se sienten vacías en el mundo sin Dios es porque no saben a dónde van. Si tú le preguntas a una persona por qué se siente a veces como hámster corriendo en una rueda, es porque no sabe dónde va. ¿Y por qué se refugian en tantas mentalidades, en tantas corrientes, o en tantos vicios, o en tantas ideologías pasajeras y del mundo? Es porque están buscando su propósito, porque tenemos ese fuego natural, esa configuración nata de buscar nuestro propósito y de buscar nuestro destino, de buscar el objetivo de nuestra vida. Y tarde o temprano nos vemos involucrados en esa necesidad de llegar y de alcanzarlo. Y es una lucha que tarde o temprano vamos a desarrollar. ¿Quiénes somos y para qué estamos en este lugar? Y eso, y hacia dónde apuntemos y el camino que tomemos, lo va a determinar en dónde nosotros nos refugiemos para encontrar esa respuesta a quiénes somos y por qué estamos en este lugar. Nosotros nos hemos visto obligados a pelear por quiénes somos, pero aquí la situación es si estamos dispuestos a pelear de acuerdo a lo que Dios dice que nosotros tenemos que lograr, de acuerdo a lo que Dios dice que somos, de acuerdo a lo que Dios definió y configuró para nuestra vida, de acuerdo a su palabra y a su voluntad, o de acuerdo a lo que dice el mundo, o de acuerdo a lo que dicen las personas que nos rodean, o de acuerdo a lo que dice a lo mejor una filosofía, o de acuerdo a lo que dice a lo mejor una corriente ideológica.
¿cómo vamos a pelear por esa identidad? ¿Cómo vamos a pelear por encontrar realmente lo que Dios dice que nosotros somos y que va realmente a empatar y a cumplir en nuestra identidad, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, para que como pieza de rompecabezas podamos encajar y alcanzar nuestro destino, alcanzar nuestro propósito? En algunos casos esta batalla por encontrar quiénes somos, en algunas ocasiones esta lucha por realmente descubrir nuestro propósito, descubrir quiénes somos de cara a este contexto en el que nos desenvolvemos, inicia en una franca desventaja, ¿no? A veces empezamos esta batalla no en ceros, la empezamos en -3 o en -5, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces esta batalla empieza cuando ya hay una etiqueta sobre nuestras vidas que nos antecede y nos acompaña durante toda nuestra vida y no necesariamente aporta a nuestro favor. ¿A qué me estoy refiriendo? A veces nuestro nombre es esa etiqueta que nosotros traemos ya de antemano y que nos antecede y que nos predispone a un destino. ¿A qué me refiero? Les puse en este caso un ejemplo de un perrito, ¿no? A un perrito que no quiero hacer referencia a ningún caso personal, ni ninguna anécdota personal, pero tenemos un caso muy cercano aquí en casa, ¿verdad? Pero es un perrito que me lo imagino que se está presentando y dice, hola, me llamo, no, 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 perro malo, deja ahí, no te lo comas, no lo muerdas, bájate de la cama, no, no, no destruyas, no te comas la chancla, ¿no? Tanto se le ha dicho a este perro, no, 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 deja ahí, pórtate bien, no te lo comas, bájate de ahí, que termina asumiendo que así se llama, ¿no? Este perrito le han gritado tantas veces que ha llegado a la conclusión de que ese es su nombre. ¿No? Hola, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo perro malo. ¿Cómo te llamas tú? ¿No? Y muchas veces así nos sucede a nosotros, ¿no? Que tanto se nos ha dicho algo en nuestra vida, tanto se nos decretó algo en nuestra vida, tanto se nos señaló algo en nuestra vida, que terminamos comprando y creyéndolo. Que terminamos diciendo, no, es que no te das cuenta, eres muy tonto. Ah, pues, no, no seas tonto. Oye, es que no, eso es de tonto. Ah, pues a lo mejor soy tonto, ¿no? Y en algunos casos, esta predisposición, esta etiqueta, digamos, esta asignación equivocada viene hasta desde un inicio, desde nuestro nombre, ¿no? Vamos contracorriente y vamos peleando ya en desventaja por lo que se nos dijo que éramos, por lo que se nos dijo que esta preconfiguración que muchas veces nuestros padres hacen en nosotros y en algunos casos hasta desde nuestro propio nombre, ¿no? Ahora no sucede mucho, pero en algunas ocasiones había nombres pues raros que ni siquiera sabíamos de dónde venían, pero hay casos bíblicos en los que sabemos que los nombres no les ayudaban en nada, ¿no? Por ejemplo, uno de los valientes de David llevaba como nombre José Basebet, que significa vergüenza. Imagínense. ¿A qué papá se le ocurre que decir, ay, ¿cómo le vamos a poner? Ay, pues fíjate que yo estaba pensando el Brian. No, no, ¿sabes qué? Vamos a ponerle vergüenza. Yo creo que con ese nombre va a ser un ganadorzazo. No, va a ser irresistible para las chicas. Vas a ver que ahí, entrando a la secundaria, le va a ir excelente. Un nombre que se llama vergüenza. ¿Bajo qué contexto pudo haber nacido este bebé que sus papás decidieran ponerle como nombre vergüenza? Por ejemplo, otro de los valientes también de David se llamaba Sama, que su significado en hebreo significa desperdicio. Imagínense que tú, desde que naces y que eres pequeño, por la vida, toda tu vida te acompaña el nombre que significa desperdicio. ¿Qué nivel de aceptación o qué nivel de identidad o qué nivel de aprecio hacia ti mismo puede generar cuando tus propios padres, que se supone que son los que te reciben con amor, te ponen una etiqueta en la frente que se llama desperdicio y que vas por la calle caminando y que todos dicen, ahí viene desperdicio? Mara, por ejemplo, significa amargo. O Mefiboset, como lo veíamos en la clase de las heridas del alma, Betsy nos explicaba que Mefiboset significa el que esparce vergüenza, ¿no? No sabemos los contextos en los cuales los padres pusieron nombres tan negativos a sus hijos, pero sabemos que ese puede ser el inicio de una sentencia profética sobre la vida de una persona. Es tan importante lo que declaramos en la vida de nuestros hijos, lo que declaramos para otras personas, pero también lo que podemos declarar desde el nombre mismo.
desde el nombre mismo que nosotros imponemos a nuestros hijos, ¿no? Y en muchos casos podemos ver que su destino cambia producto de las circunstancias, pero ¿qué sentencia tan fuerte puede haber en la identidad de una persona cuando de inicio se le llama vergüenza, o de inicio se le llama desperdicio, o de inicio se le llama doloroso, o el que crea tristeza? Imagínense qué nombre, ¿no? Pues fíjense que hay un caso muy particular que hace la diferencia en todo esto, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en Jabes. Jabes aparece en la Biblia, en Primera de Crónicas 4, y su nombre literalmente, el nombre de Jabes significa doloroso o hacedor de tristeza. Y aunque su origen fue una causa de gran dolor para su madre, porque explícitamente lo dice la palabra, en Primera de Crónicas 4, 9 al 10 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Imagínense, a lo mejor el proceso de parto de Jabes cuando él nació pudo haber sido doloroso, porque en sí el parto pues no es cosa sencilla, ¿no? Me han platicado, ¿no? Pero probablemente no solamente el proceso de parto, probablemente la situación en la que él llegó al mundo y en la que nació estaba inmerso en un contexto de dolor, ¿no? Quizá a lo mejor había una pérdida en la familia, quizá había una crisis, quizá estaban atravesando una situación difícil, y esto hizo que la llegada de un hijo, en lugar de ser un momento de regocijo, de felicidad, de bendición, de esperanza, de ánimo, se convirtió en una situación tan dolorosa para la familia que decidieron ponerle esta etiqueta a Jabes. Tú eres el que causó gran dolor. Tú eres aquel que causó gran tristeza y dolor a esta casa. Imagínense la etiqueta tan pesada que debe de ser para un joven, un niño y un joven y un adulto crecer con la etiqueta de saber que fuiste la causa de un gran dolor en la familia, la causa de un gran dolor en tu casa, en tu familia. Sin embargo, aunque su origen fue una causa de gran dolor para su madre, la palabra también nos habla de que él no se quedó con esa etiqueta en su frente. Él no se quedó y él no permitió que esta etiqueta, esta predisposición y este nombre profético sobre su vida marcara su destino, que marcara la diferencia de su destino. Y ahí mismo en Primera de Crónicas 4, 9 al 10, podemos ver qué fue lo que hizo la diferencia para Jabes. La palabra dice, voy a leer nuevamente desde el 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Ahí nos deja una pista. Jabes fue ilustre, fue entendido. Él pudo encontrar una fuente de entendimiento. Y yo estoy casi seguro que esa fuente de entendimiento, de nutrirse, de visión y de entendimiento fue la palabra. ¿Y por qué estoy casi seguro que fue en ello? Porque nos lo deja ver más adelante. Dice, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y al final el versículo 10 termina diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes tenía una etiqueta muy fuerte sobre su persona. Jabes había empezado esta batalla de la identidad perdiendo. Él había llegado al mundo ya con una desventaja. Él había empezado esta batalla por hacerse un camino ya con saldo negativo, porque en su frente tenía esta etiqueta que decía, soy el creador de la tristeza, soy aquel que cuando llegó trajo la tristeza a su familia. Sin embargo, dice que fue ilustre porque buscó refugio en la palabra de Dios. Él entendió claramente, pues yo a lo mejor pude haber sido motivo de tristeza para mi familia, podría tener las puertas cerradas desde que llegué a este lugar, pero quien no me cierra las puertas es ese Dios todopoderoso. Y él se refugió en las promesas de Dios. Él buscó a Dios. ¿Y por qué estoy seguro que lo buscó? Porque lo dice en el versículo 10. Él invocó al Dios de Israel y le dijo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Jabes entendió, no me importa que yo sea un creador de tristeza, no me importa que desde mi casa se me haya cerrado la puerta. Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo siempre. Líbrame del mal y no permitas que este mal me dañe. ¿Qué otra cosa puede pedir alguien en la vida? La bendición de Dios, que Dios le prospere y ensanche su territorio, que él siempre tenga la dirección del corazón de Dios y que le tome de la mano, y que además
le libre del mal y que el mal no le haga daño. Por eso fue más ilustre que sus hermanos, porque independientemente del dolor y de la etiqueta que sus padres pusieron en él, con este gran peso de ser aquel que causó tristeza y dolor, él pudo refugiarse en la identidad que Dios le dio. Y él pudo hacerse de la sabiduría de saber que solamente Dios podría transformar el destino que su familia ya había puesto delante de él. Solamente Dios podía modificar el propósito que su familia le había dado. Su propósito lo había destinado a un rumbo y él supo que Dios podía cambiar ese rumbo para llevarlo a su verdadero propósito, para llevarlo a su verdadero destino, para darle la verdadera identidad que él tenía como hijo de Dios. Y este pasaje cierra diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. No dice que le otorgó la mitad, no dice que le otorgó solo una parte, no dice que Dios pues le escuchó y se quedó callado, no dice que Dios dijo, pues qué mala onda por Jabes porque pues le puse un nombre bien gacho y pues me paso sin ver. Dice que Dios le otorgó lo que pidió. Quiere decir que entonces Jabes fue un hombre bendecido, fue un hombre que tuvo un territorio que creció y prosperó. Quiere decir que Jabes siempre tuvo un discernimiento y tuvo una dirección clara porque caminó de la mano de Dios. Y además, que cuando los demás estaban atravesando penurias o el mal venía a ellos, el mal a él no lo alcanzaba. El mal a él no lo dañaba, porque Dios le otorgó lo que pidió. Y es lo único que sabemos de Jabes. De Jabes, en Primera de Crónicas se está hablando de la genealogía, está hablando de las familias, vienen nombres, y cuando habla de Jabes en estos dos versículos dice, y él fue más ilustre. Y aunque su nombre era aquel que trajo dolor, él invocó al Dios de Israel, le pidió a Dios y Dios le concedió. Y sigue hablando de la descendencia de Dios. Qué tremendo revelación de Jabes de entender que independientemente que los demás digan, independientemente de lo que los demás te digan, que eres un perdedor, que nunca vas a salir adelante, que otra vez caíste en deuda, que otra vez caíste en vicio, que otra vez caíste en depresión, que otra vez no vas a salir del hoyo, él pudo entender esa revelación de decir, a pesar de que mi padre y mi madre me etiquetaron y hasta cierto punto me dejaron a mi suerte, hay un Dios que me tomó, encontré identidad en él y él me otorgó lo que yo le pedí. Es importante lo que un hombre puede decretar y predestinar en cada uno de nosotros. Sin embargo, aún a pesar de la barrera que un decreto tan fuerte como el nombre puede ser en nuestra vida, solo Dios sabe los planes y el destino final que tiene para cada uno de nosotros. Solamente Dios sabe el verdadero propósito que ha puesto para cada uno de nosotros. No importa que te hayan puesto el roto, que te hayan puesto el descosido, no importa el nombre que te hayan dado. O no importa el nombre que te hayan dado, pero sí las etiquetas que te hayan puesto. Puedes a lo mejor tener el nombre más lindo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Javier, por decir algo, ¿no? El primero que me llega a la mente. Pero no sé, el nombre que te hayan puesto, pero a lo mejor te pusieron muchas etiquetas. A Dios no le interesan las etiquetas que el hombre te pueda poner. A Dios no le interesan las etiquetas que los demás puedan poner en ti. Lento, tonto, torpe, lo que sea. Solamente Dios sabe los planes y el destino. Y Él dice en su palabra que Él tiene planes de bondad y tiene planes que ni siquiera ojo vio ni oído oyó y que son aquellos que están predestinados para ti aún antes de que tú le conocieras. Dios sabe el destino final que tiene para cada uno de nosotros. Ese es uno de los fundamentos más fuertes de nuestra identidad. No importa la etiqueta que nos hayan puesto antes. No importa la etiqueta por la cual la gente crea y muchas veces trate de pasarnos ese prisma por el cual trate de filtrarnos para decirnos, sí, claro, es fulanito, el carpintero, sí, el mecánico, sí, a veces hasta despectivo, ¿no? Dios ya ha definido un propósito. Y Dios ya ha definido un destino para cada uno de nosotros, independientemente de cada etiqueta, independientemente de lo que la gente diga. Él puede hacernos regresar a este destino y este propósito, aún hasta cuando nosotros mismos nos hayamos alejado de él. Aún hasta cuando nuestro propio nombre nos trate de distanciarnos de ese destino, Él nos puede hacer regresar. Es más, si es necesario, Él va a cambiar nuestro nombre. Caray, ¿cómo está eso? Pues sí, lo hizo con Abraham. Cuando Abraham tuvo esta revelación del propósito, del destino que Dios tenía para él, hasta le cambió el nombre diciéndole, serás padre de multitudes. Y pasó de ser Abraham a llamarse Abraham. Y lo mismo hizo con Jacob. Cuando Jacob peleó por su bendición y cuando Jacob
peleó hasta la madrugada con el ángel de Dios diciéndole, no te soltaré hasta que me bendigas. Le dije, te voy a cambiar el nombre porque tú vas a ser la cabeza de mi pueblo. Tú vas a ser el patriarca de mi pueblo. Y le cambió el nombre por Israel. Y al día de hoy ese nombre sigue sonando. Es una nación. Dios mismo puede hacernos regresar a ese destino. Dios mismo nos puede reconstituir ese propósito. No importa la etiqueta que esté sobre nosotros. No importa el nombre que hayan puesto sobre nosotros. ¿Por qué es importante el nombre? Es importante el nombre porque Dios nos asigna un nombre por el cual seremos reconocidos en el libro de la vida. Es importante el nombre porque será el nombre que Dios nos va a dar y por el cual nosotros vamos a saber que tenemos acceso y que tenemos derecho a ser reconocidos delante de la asamblea de Dios cuando estemos en su presencia. Si no me creen, busquen Lucas 10:20 y Apocalipsis 20:15. En la palabra dice que nuestro nombre y que aquellos que han creído su nombre será escrito en el libro de la vida y que aquellos que su nombre no esté escrito en el libro de la vida no tendrán acceso a esa eternidad con el Padre. Es importante sí el nombre, pero es importante que nosotros entendamos la identidad que tenemos en Dios, porque entonces Él pondrá ese nombre sobre nosotros. Es un nombre que solamente Él conoce y que nos será revelado. De los grandes secretos que Dios ha guardado para nosotros en la eternidad, uno de ellos que me quema y que digo, ay, bueno, también me espero, todavía no, pero ya me dan ganas, es ese nombre que ha de poner en cada uno de nosotros. Ese nombre porque yo estoy seguro que va a ser un nombre tan creativo, tan diferenciador, no se va a parecer a ningún otro y que va a describir plenamente cómo Dios nos ve. A veces nuestro nombre, pues, le vemos a la gente en la calle, ah, mira, ese tiene cara de Chucho. Ah, no, pues no, tiene más bien cara como de José. O se presenta alguien contigo y, ah, ¿cómo te llamas? Ah, sí, me llamo María. Ah, sí, tienes cara de María. Sí, 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 definitivamente. Pero con Dios no es así. Dios nos va a dar un nombre único, especial, y que no se va a parecer en nada al de ningún otro, y que nos va a dar esa identidad, y que va a caer tal y cual y exactamente como cada uno de nosotros somos, como Él nos ve, como Él nos concibió. Así como cada animal en la naturaleza de cada especie tiene un nombre diferente y no se parece al otro, y ese nombre hace referencia a ciertas habilidades, así Él nos va a asignar un nombre especial. Y tenemos que estar convencidos y asegurados de que ese nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida para que nosotros seamos de aquellos que entran en la eternidad con Él, que podamos disfrutar esa eternidad con Él. Cerrando el tema de Jabez, les recomiendo este libro que aparece aquí, que se llama La oración de Jabez. Es un libro que específicamente habla, fundamentado en estos dos versículos, y que habla cómo Jabez pudo tener este entendimiento para agradar delante de los ojos de Dios y que Dios respondiera no solamente escuchara su oración, sino respondiera a su oración concediendo todo lo que él pidió. Así que si pueden en alguna ocasión búsquenlo. Es un libro muy pequeño, muy fácil de leer, súper revelador. Pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, con esto, ¿quién realmente soy? Entonces, con esto, retomando el punto de la identidad, ¿cómo vamos a responder esta pregunta a la cual decimos quién realmente soy? ¿Quién realmente soy y cómo puedo definirme? ¿Quién realmente define lo que yo soy o qué es lo que realmente me puede ayudar a encontrar mi identidad de quién soy? ¿Cuáles son los factores que han influido desde nuestra infancia, desde que crecimos y desde que encontramos ciertos caminos en la vida que han determinado quiénes somos? El nombre, como hablábamos hace un momento, nuestro nombre ha determinado o influido en determinar quiénes somos. Ay, no, pues me tengo que comportar como un Armando porque así son los Armandos. Pues no sé cómo sean los Armandos, la verdad. O a lo mejor lo ha determinado nuestros padres, la familia o el círculo de amistades en los que crecimos o en los que nos desenvolvemos. A lo mejor éramos de alguna forma y nuestra familia nos indicaba que nos comportáramos de alguna forma, pero nos desenvolvemos ahora en un círculo de amistades diferente y eso influye de tal forma que determina o empieza a modificar nuestra identidad. Ya, antes no hablabas así, antes no te vestías así, antes no te interesaban esas cosas. Sucede muchas veces cuando entramos al cristianismo, ¿no? A mí me pasó. Cuando yo decidí entregar mi vida al Señor y empezar a aprender sobre la palabra y a buscar precisamente ese propósito, y fíjense que ahorita me estoy acordando que una de las cosas que realmente impactó mi corazón cuando yo conocí al Señor fue la palabra propósito.
Dios me dijo, tengo un propósito para ti. Y yo le dije, pues, ¿cuál es, no? Y me dijo, tienes que descubrirlo y lo tienes que descubrir a través de mí. Y eso fue lo que me cautivó. Entonces yo empecé a cambiar mi forma de hablar, empecé a cambiar mi forma de comportarme, empecé a transformar mi círculo de amistades. Ya no me iba a los viernes de parranda con mis cuates de la colonia, ahora ya me iba al grupo, los sábados ya no me iba de parranda, ahora me iba al grupo de jóvenes, ¿no? Y pues hasta mis cuates me decían, pues, ¿qué onda, hermano? ¿Qué te pasó, no? Así que te extrañamos en la party, ¿no? No, pues es que me fui al grupo, además, ¿no? Y empezaron a suceder una transformación paulatina que eso fue dictando o fue determinando mi nueva personalidad, mi nueva forma de conducirme, ¿no? Muchas veces también los factores que influyen en nuestra identidad son las adversidades que atravesamos. A veces nuestro origen, tanto cultural, social, en el contexto en el que crecemos, o las adversidades que atravesamos, empiezan a influir en determinar quiénes somos. Y hay veces que una derrota o un fracaso es tan fuerte que creemos que estamos destinados a la derrota y al fracaso. Hay veces que una desilusión de alguien que habíamos puesto nuestra plena confianza y que llega a nuestra vida es tan fuerte que es muy difícil volver a recuperarse, es muy difícil volver a creer que vamos a poder restablecernos de eso, ¿no? Cuando es una relación amorosa, por ejemplo, ¿no? Cuando es una traición, es muy difícil a veces restablecer esa confianza en uno mismo y decir, soy alguien que puede ser digno de depositar confianza en alguien más, soy alguien que puede ser amable, soy alguien que puede dar o puede recibir. A veces estas situaciones, estas adversidades generan una presión muy fuerte que empiezan a determinar quién creemos que somos, cómo nos concebimos a nosotros mismos, cómo creemos que la gente nos ve. A veces creemos que ese fracaso, esa desilusión, esa derrota nos acompaña día y noche. Y salimos a la calle y cuando alguien nos observa, lo primero que pensamos es, sí, claro, está viendo que soy yo el fracasado. Cuando el otro cuatro lo único que está viendo es el gallo que traemos ahí arriba, ¿no? En la cabeza, ¿no? Él ni siquiera sabe quiénes somos, pero creemos que esta etiqueta de fracaso, esta etiqueta de desilusión, esta etiqueta de derrota, pareciera que nos acompaña, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión una persona que conocido de mis papás que en algún momento su vida cambió drásticamente y cuando era un cuate súper jovial y pues extrovertido como cualquier otra persona, algo sucedió en su vida que cambió radicalmente y se convirtió en pasivo, hasta hablaba bajito y se hizo flaquito y todo así chiquito, menudito, porque era inevitable ver que él vivía con su fracaso día y noche. Y ese fracaso empezó a carcomerlo hasta físicamente. No solamente en cómo se expresaba, no solamente lo empezó a carcomer y a disminuir la forma como él se comportaba con los demás, sino hasta físicamente se empezó a hacer chiquito, delgado, menudito, sus chinitos se le empezaban a colgar y todo, y se veía hasta como un hombre débil, como un hombre gris, opaco. ¿Por qué? Porque no pudo, él permitió que el fracaso y la derrota determinaran quién era él. Él permitió que esa desilusión fuera más grande y que determinara y definiera quién era él delante de las personas. Muchas veces también un factor que influye mucho en determinar quiénes somos es la posición económica, como hablamos hace un momento, ¿no? Ah, ¿no tienes? Uy, no, entonces no tienes acceso. No eres parte del grupo. No, ¿sabes qué? Ustedes no pueden entrar a esta zona. O no, ¿sabes? ¿Cómo puedo aspirar a algo así si no soy una persona que tiene? Y creemos que esa presión que nos genera la cultura del consumismo y la cultura del materialismo es tan fuerte que compramos esa etiqueta de decir no soy porque no tengo, no soy porque no puedo demostrarlo, no soy porque no tengo acceso a, y permitimos que esa presión determine quiénes somos. Nos creemos esa etiqueta de porque no tenemos, entonces no somos. Porque no tenemos derecho a. Porque no tenemos la capacidad, entonces somos menos que aquel que sí la tiene. Tenemos menos poder, tenemos menos importancia, tenemos menos nombre, ¿no? Tenemos menos oportunidades. A veces el trabajo, la profesión o el reconocimiento también determina quiénes somos. Permitimos que nuestro trabajo se entrone tanto en nuestra vida que cuando nos ponen esa etiqueta de, oh, es que es el señor fulano, ah, es que es el licenciado, ah, es que es el jefe de jefes, señores, ¿no? Y cuando eso no está, ¿qué sucede?
esa presión de creer que nuestra identidad está en qué hacemos, en qué sabemos o en los talentos o habilidades que tenemos, la compramos y creemos que vivimos en función de eso. ¿Realmente somos lo que hacemos? ¿Realmente somos aquello por la cual la gente nos reconoce? O muchas veces nuestra identidad está en función de terceros o de otra persona. Somos quien esa persona dice que somos para esa persona. Y cuando esa persona ya no está, entonces nuestra vida ya no tiene sentido. Porque simplemente ya no somos o ya no significamos lo que creíamos significar. O cuando esta persona cambia y nos dice, oye, pues no, ya no eres tan importante para mí, al contrario, ahora me estorbas. O no, ¿sabes qué? Ya realmente lo que sucede en tu vida no, para mí no es fundamental. Para mí yo tengo otros objetivos. Si quieres, súbete al camión, si no, bájate, me da igual. O ¿sabes qué? Nada más no me estorbes, no te pongas enfrente porque yo voy derecho y eso merma nuestra identidad de quién realmente somos. Y nos compramos esa creencia. Creemos que realmente nuestra identidad está en función de lo que esa persona dice que nosotros somos. ¿Es realmente en donde queremos fundamentar nuestra identidad? Entonces, ¿es realmente en quien nosotros confiamos que somos de acuerdo a lo que estos diferentes factores pueden dictar sobre nosotros? La primera batalla que debemos conquistar en nuestra identidad no radica en lo que otros creen que somos. No radica en lo que otros dicen que somos. La primera batalla que debemos conquistar no radica en lo que los demás piensan que nosotros somos. Es más, todavía más importante, la primera batalla que es por nuestra identidad y que debemos de conquistar es aquella batalla que debemos conquistar sobre lo que nosotros mismos creemos que somos. Nosotros tenemos que pelear esa batalla, sino abrazando lo que nosotros creemos, abrazando lo que nosotros sabemos que somos, lo que nos define, lo que es nuestra esencia, lo que nos da la certeza de nuestra forma de ser, pero sobre todo lo que nos da la seguridad del destino y el propósito por el cual estamos en este lugar. Dios no es un motivador, Dios es un creador, y es un creador de destinos, es un creador de propósitos. Dios es creador perfecto de destinos, de propósitos, de objetivos. Y dentro de esos destinos y dentro de esos propósitos estamos nosotros. Él nos ha predestinado aún antes de la formación del mundo para alcanzar un propósito. Y es ahí donde debe estar nuestra identidad. Es ahí donde nuestra verdadera identidad depende de nuestro creador y no de aquellos que suponen o asumen que somos. Nuestra verdadera identidad ni siquiera debe depender de lo que nosotros asumimos que somos. Debe depender de lo que nuestro creador dice. La palabra en Isaías 41, 9 al 10 dice, te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. La palabra es muy clara. Nosotros no somos, ni nosotros debemos de creer que somos algo fuera de lo que Él dice que nosotros somos y somos sus siervos y Él nos ha escogido y Él no nos desecha. Ay, pero es que si tú supieras la cantidad de defectos que tengo y es que otra vez la volví a regar y es que prometí que ahora sí no iba a hacer y fue lo primero que hice al otro día amaneciendo y es que Él no dice, bueno, no te voy a desechar a menos que te portes bien. No te voy a desechar a menos que Él dice, no te voy a desechar porque yo te he escogido. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes. Él sabe que no somos perfectos. No espera de nosotros perfección. Él espera de nosotros honestidad. Él espera de nosotros un corazón honesto y transparente que abrace lo que Él dice que somos nosotros. Y dice que le pertenecemos, que somos sus siervos y además que Él nos escogió. ¿Qué quiere decir cuando la palabra dice que Él nos escogió? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que entre un mar inmenso y una multitud, Él dijo, a ver, el güerito que está ahí, ¿cuál? No, a la derecha, otro más, ese güerito, ven para acá, a ti te escojo, porque a ti en medio de esta multitud, a ti en medio de esta inmensidad, a ti en medio de este mar, te he escogido y no te voy a desechar porque tengo un propósito para ti. Todos los que estamos en esta reunión hemos sido escogidos. Todos los que estamos aquí conectados
En algún momento el Señor nos dijo, mira, tú. ¿Quién, Señor amigo? ¿Al de atrás? No, 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 tú. Y volteamos a los lados. No, 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 sí. A ti te estoy hablando. Yo te he escogido porque tengo un propósito. Te he apartado. Te he apartado y con lazos de amor te he traído a mi presencia. No tengas miedo porque yo estoy contigo y estaré contigo hasta el fin de tus días. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Y es más, no solamente eso, te voy a dar la fortaleza y te voy a ayudar para que nada te falte, porque siempre te voy a sostener con mi mano derecha victoriosa. Esa es nuestra verdadera identidad. Esa es nuestra verdadera identidad en Dios. Debemos de identificar y combatir los embates del enemigo y de la sociedad y del mundo y de todo lo que nos rodea que tratan de movernos fuera de esta realidad. Él nos ha escogido. Él no nos desecha. Él nos fortalece y nos sostiene con su mano. Debemos abrazar esa verdad como la primera gran verdad de nuestra vida. Tenemos que abrazar esa verdad donde Él no nos considera insignificantes, sino además de no solo considerarnos insignificantes, Él nos escogió en medio de una multitud. Somos su creación, somos sus hijos, somos sus herederos y somos sus embajadores y nadie nos puede separar de su amor. Nada ni nadie nos puede separar de esa absoluta verdad de que Él nos ha apartado y que su amor está con nosotros, de que su mano nos sostiene. Y si tú alguna vez has tenido duda de que realmente Dios te ama y que nuestra identidad está en Él y que Él nos ha apartado, aquí te dejo una pequeña muestra de donde la palabra dice cuánto Él tiene propósito para nosotros. En Él no hay condenación para nosotros. Nada nos puede separar de su amor. Formamos parte de un solo cuerpo. Tenemos la sabiduría que Él nos da. Nuestra labor no es en vano porque Él nos prospera. Somos una nueva creación en Él. Nos convertimos en hijos de Dios. Tenemos abundancia de gloria, de su gloria en nosotros. Todas nuestras necesidades se van a cumplir de acuerdo a sus riquezas en su gloria. Infinidad de versículos donde Él dice, yo te escogí, yo te aparté, eres mío, yo te amé, tengo un propósito para ti. Nada te faltará, mi diestra te sostiene. Lo que leímos en Isaías 41 del 9 al 10 está desglosado en todos estos versículos. Y en cada una de las áreas de nuestra vida, Él dice, yo estoy contigo, tengo un propósito para ti, tengo un propósito para ti. Esa es nuestra verdadera identidad. Nuestra identidad no va en función del nombre que se nos dio. Nuestra identidad no va en función del origen de nuestros padres, de nuestro contexto social, de la familia donde nacimos. Nuestra verdadera identidad no está en función de las adversidades, de la derrota, del fracaso, de la traición. Nuestra verdadera identidad no va en función de lo que tenemos, poco o mucho podamos tener. Nuestra verdadera identidad no está en función de si tenemos un nombre, un apellido, un título, una posición. Nuestra verdadera identidad está de acuerdo a lo que Dios dice que somos. Está en función de cómo Él nos ve y está en función de lo que Él dice que nosotros podemos lograr ser en medio de su destino, en medio de su palabra. Nuestra verdadera identidad está en Él. Dios nos ha diseñado para dar la batalla y nos ofrece su fortaleza partiendo de creer quién somos en Él. Amén. Debemos declarar creyendo que somos de lo que somos en Cristo. Debemos de creer lo que verdaderamente somos en Cristo. No solamente partir de estar conscientes de que Él nos ha dado un destino, un propósito y de que nuestro Creador nos ha puesto en este lugar con una función, sino partir de creer que nuestra verdadera identidad está en lo que Él dice de nosotros, no en lo que dicen las circunstancias. Las circunstancias no pueden marcar nuestro destino. Dios es el único que marca nuestro destino. Muchas veces creemos, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor hubiera decidido y en lugar de irme a la izquierda me hubiera ido a la derecha? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de casarme con fulanito me hubiera casado con sultanito? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de estudiar X hubiera estudiado? Él es el quien dicta nuestro destino. Y aunque nos ha dado el regalo de libre albedrío y de tomar decisiones sobre nuestra vida, Él tiene la capacidad de redirigirnos a nuestro verdadero destino y nuestro propósito, a pesar de nosotros mismos. Ahí está el ejemplo de Jabez. Jabez estaba predestinado a una vida terrible con ese nombre. Y en medio de las circunstancias en las que nació, no solamente le pusieron un mal nombre, sino además nació en circunstancias adversas. Sin embargo, dice
que él encontró su verdadera identidad caminando de la mano de Dios. Y Dios le escuchó y Dios le bendijo y Dios le respondió su oración. Debemos declarar creyendo quiénes somos en Cristo. Y aunque a veces no lo sintamos, aunque a veces no lo veamos, es más, aunque a veces ni siquiera nos identifiquemos o nos cueste trabajo creerlo, tenemos que caminar creyendo quién somos en Dios, quién somos en Cristo. El primer paso es tener la certeza de que hemos nacido de nuevo aceptando al Señor Jesús en nuestra vida. Ese es el primer paso. El primer paso es tener la certeza de que realmente nosotros somos aceptos delante de Dios porque hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Hemos entregado nuestra vida en sus manos. Es necesario nacer de nuevo, dice la palabra, porque todos estábamos excluidos porque habíamos pecado. Porque todos estábamos excluidos de vida eterna porque somos herederos de pecado. Entonces, hoy como parte de la activación para cerrar la clase, yo quisiera que diéramos ese primer paso todos. Si a lo mejor nunca has recibido al Señor o nunca has hecho una confesión honesta en tu corazón para declarar y poner a Dios como el timonel de tu vida, como el director de tu vida, como el creador y Señor en tu vida, es el momento. Porque ese es el primer paso para nuestra identidad. Saber que somos de Él, que venimos de Él y que regresamos a Él. Si nunca has recibido al Señor, este es un buen momento para que lo hagamos. O a lo mejor te has alejado, ¿no? Muchas veces nuestra identidad se ve afectada porque decimos, bueno, sí, yo caminaba con Dios, pero me alejé y sé que a lo mejor no hice lo bueno y de repente entra en nosotros ese sentimiento de vergüenza o ese sentimiento de no soy digno lo suficiente. Su palabra dice que no desecha a nadie. Su palabra dice que Él no nos desecha, que si nosotros tocamos la puerta, Él abre. A veces pensamos que no somos dignos por las decisiones que tomamos. Sin embargo, Él tiene mucho más fe en nosotros de la que a veces nosotros mismos tenemos en nosotros. Él sabe que si nos escogió es porque Él quiere ver la obra completa. Él nos escogió porque Él tiene la fe en que nosotros vamos a completar la carrera. Y si es necesario levantarnos, como dice su palabra, si 7 veces cae el justo, 7 veces Él lo va a levantar. 7 veces se levantará. ¿Por qué? Porque somos justificados en Él. El primer paso para encontrar nuestra identidad es saber que le pertenecemos al Señor. Y si no hemos entregado nuestra vida honestamente en sus manos, es buen momento para hacerlo. Entonces yo te voy a invitar que si tú así lo deseas, si quieres hacerlo, yo te invito a que repitas esta oración en voz audible, que tú te escuches y que abras tu corazón delante de Él y que podamos entregar nuestra vida en Dios, que podamos entregar nuestra vida en las manos de Jesús y que le otorguemos a Él el derecho que le corresponde por ser nuestro creador, por ser nuestro hacedor, pero que nos permita que nosotros podamos llegar rendidos a sus manos para que entonces lleguemos al destino que Él ha preparado para nosotros. Repite conmigo esta oración. Padre, en esta noche yo te doy gracias, porque ahora entiendo que tú me amas y que no hay nada que me pueda apartar de ese amor y de ese propósito que has puesto para mi vida. Hoy reconozco que he pecado delante de ti, que me he apartado, que a lo mejor he tomado decisiones en contra de tu voluntad o que han lastimado tu corazón. Yo te pido perdón por todo pecado, por toda palabra, por todo pensamiento que te ha lastimado, que me ha alejado de ti, que me ha alejado de la ruta y del destino que tú has trazado para mi vida. Hoy decido creer que Jesucristo es tu Hijo, que tú lo enviaste a esta tierra para morir y pagar un precio para la libertad de mi vida, para la libertad de mi alma, para la libertad de mi espíritu. Hoy creo que Jesucristo conquistó en la cruz mi libertad y que se levantó al tercer día de entre los muertos y está sentado a la derecha, está sentado a la diestra tuya y que gobierna con autoridad y con justicia. Yo te recibo en mi vida, te abrazo en mi vida y yo te pido que tomes las riendas de cada decisión, de cada pensamiento. Yo te pido en el nombre de Jesús que me injertes en tu nación, en tu pueblo escogido, en tu nación santa. Y estoy seguro que a partir de ahora caminaré con tu dirección y de tu mano, así como Jabez lo hizo. Gracias porque yo tengo la revelación de que mi identidad está en ti, Señor. Gracias porque yo sé que tú eres mi creador y te pertenezco. Gracias porque yo sé que escribirás mi nombre en el libro de la vida y que el día que esté en tu presencia tendré acceso a ti y lo he de conocer. Gracias porque yo sé que soy tu hijo, tú eres mi padre.
En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ese es un primer paso. Y nunca es tarde para rendir nuestro corazón honestamente delante de Dios. ¿Por qué nunca es tarde? Porque muchas veces creemos que pensamos muy humanamente y creemos, no, bueno, esa oración yo la hice hace tantos años, por favor, ¿no? Es más, esa oración la recibí en frente del gran pastor, ¿no? O el hombre de Dios, ¿no? Es más, me puso la mano encima y no, bueno. Él no es por acciones, no es por obras. Dios quiere corazones honestos delante de Él. Y es muy válido que nosotros digamos, Señor, me he equivocado, pero quiero regresar al camino porque no me quiero perder del rumbo que tú has trazado para mi vida. No me quiero desviar ni un centímetro de la senda que tú has trazado para que mi vida llegue al propósito y al destino que tú has trazado para mí. Y segunda acción que tenemos que hacer para que nuestra identidad esté verdaderamente calibrada a la voluntad de Dios, debemos profetizar sobre nosotros mismos. Debemos alinear nuestra vida y nuestra identidad a lo que la palabra de Dios dice que somos, a lo que la palabra de Dios dice que debemos de alcanzar, a la posición que Él nos ha puesto. Tenemos que profetizar sobre nosotros mismos, como yo les decía hace un momento, aunque a veces no lo sintamos, aunque a veces no nos veamos en esa posición, aunque a veces nos cueste trabajo creerlo, tenemos que declarar proféticamente sobre nosotros mismos quiénes somos de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Quiénes somos de acuerdo al diseño que Él puso para nosotros. Y me gustaría compartir con ustedes una oración que tomamos, bueno, que mi esposa toma del libro que se llama Oraciones que producen cambios de Kimberly Daniels. Es una oración que viene al inicio de este libro, es un libro muy pequeño, prácticamente en el prólogo, y está basada en la palabra de Dios. Y Betsy tiene el hábito de leerla a mis hijos, y hubo un tiempo que hasta mis hijos se la sabían de memoria, hay que retomar eso, pero se la sabían, porque justamente habla de eso. Es una oración que nos habla de la identidad basada en la palabra de Dios. Y aunque a veces no nos sentimos o no lo creemos, o a veces no nos vemos a nosotros mismos así, Dios sí nos ve así. Dios sí cree que lo somos. Dios sí nos ha predestinado para hacerlo. Y es por eso que debemos profetizar sobre nosotros mismos. Y más cuando no lo sentimos. Y más cuando nos sentimos derrotados. Y más cuando hemos perdido la brújula y sentimos que hemos perdido el camino. Nosotros tenemos que decir, Señor, me sentiré perdido, pero tu palabra dice que yo soy un rey. Tu palabra dice que yo soy coheredero. Podré no tener nada ahorita en mis manos, pero tu palabra dice que tú me vas a prosperar. Es ahí cuando tenemos que profetizar sobre nosotros mismos para recalibrarnos en esa identidad que Dios ha puesto en nuestra vida. La oración dice así, se las voy a leer, se las vamos a mandar también por WhatsApp para que la tengan en un PDF, pero para la oración dice así, soy un hijo del rey y heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Soy más que vencedor por medio de aquel que me ama. El temor no tiene lugar en mi vida porque Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Estoy confiado en que ningún arma forjada contra mí prosperará, porque si Dios está por mí, ¿quién puede estar contra mí? Toda maldición dicha contra mí no tiene poder, porque soy bendito. Satanás no puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Soy bendito en mi entrada y bendito en mi salida. Mis enemigos vendrán por un camino y Dios hará que huyan por 7 caminos. Todo lo que yo haga prosperará. Todos los pueblos de la tierra verán que soy llamado por el nombre del Señor. El Señor me ha hecho abundar de bienes. Soy alguien que da, no alguien que pide prestado. Soy cabeza y no cola. Estoy encima y no debajo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Así es como el Señor, así es como nosotros peleamos y como el Señor espera que peleamos por nuestra identidad. No cuando lo hayamos perdido. Cuando ningún momento es inoportuno para decir, Señor, tu palabra dice que ni siquiera la vida, ni la muerte, ni los ángeles me podrán apartar de tu amor, aunque a veces no lo sintamos. La palabra dice, todo lo que yo haga prosperará, aunque a veces no veamos esa prosperidad. La palabra dice que Él nos ha hecho abundar de bienes, aunque a veces no los veamos. Oye, pero es que eso parece ficción. Eso es profetizar sobre nosotros mismos. Eso es creer que su palabra se cumplirá en nuestra vida. Amén. Muy bien.
pues bueno, terminamos nuestra clase del día de hoy.